Muy buenos días, queridas hermanas, tengan todas y cada una de ustedes. Vamos a dar inicio, pero no sin antes enviar un saludo también a mis hermanas que están en Lázaro Cárdenas. Es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Que Dios me las bendiga grandemente. Y bien, pues vamos a orar para dar inicio. Señor, te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Hacedor, eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador, nuestro Pastor, y queremos exaltarte y bendecirte, Señor. Gracias por la palabra que tú tienes para nosotros este día, mi Dios. Te pido que esa semilla que será sembrada dé fruto en nuestros corazones y caiga en buena tierra, Señor. Gracias por tu fidelidad a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar directo, mis hermanas, y el tema de hoy se llama ¿cómo nos afectan las actitudes? ¿Cómo nos afectan las actitudes? Y vamos a Filipenses 4:8, por favor, ahí en sus Biblias, porque bueno, ahorita todavía no tenemos las pantallas. Filipenses 4:8. Dice así, creo que todas nos lo sabemos. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo tiene que ver directamente con nuestra actitud de cómo vemos las cosas, con nuestra actitud de cómo asumimos la palabra de Dios. ¿Qué es la actitud? Bueno, según el diccionario, la definición es que la actitud es la condición que dirige el comportamiento del hombre en cualquier situación de la vida. Mediante ella se refleja la intención y el propósito que tiene una persona al actuar. Las actitudes pueden ser positivas o negativas y pueden afectar el entorno de las personas. Por eso es importante que el hombre tenga una buena actitud para garantizar una buena calidad de vida. Bien, es muy importante, hermanas, lo que dejamos entrar a nuestra mente, porque eso es lo que determina lo que expresamos con nuestras palabras y con nuestras acciones. La Biblia nos enseña a que llenemos nuestras mentes con pensamientos, como lo acabamos de leer, honestos, ¿verdad? Verdaderos, puros, justos, de buen nombre, amables, de virtud, de dignidad y de alabanza. Esa es la clave para tener pensamientos y actitudes correctas en nuestra vida. La Biblia nos enseña qué es lo que tenemos que hacer en cada área de nuestra vida, porque la Biblia es pues nuestro manual, ¿no? Ahora, una pregunta. Esto de que estoy hablando en base a las emociones, las actitudes, los pensamientos, no tiene que ver con situaciones que pueden generarse por ciertas cuestiones hormonales o etcétera. Estoy hablando del común denominador que todos los cristianos debemos tener en nuestra vida, en base a los pensamientos. Ahora, la pregunta es, ¿batallas con pensamientos impuros, pensamientos compulsivos, obsesivos, de muerte, de temor, de preocupación? El punto es que muchas mujeres dicen, me va a dar, y me da, ¿no? Otras dicen, no voy a poder, no, es que no voy a poder, no puedo, y efectivamente no puedes, ¿no? Son pensamientos impulsivos de inseguridad y de temor. Entonces, ¿cuál es la actitud que asumimos cuando hablan mal de ti, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan mal de alguna de nosotras, ¿qué actitud asumimos? ¿Me enojo? ¿No? Porque nuestra cara manifiesta la actitud que tenemos, ¿no? De molestia o de alegría, de lo que sea. Cuando alguien habla mal de nosotras, ¿me enojo? ¿Me indigno? ¿Me siento ofendida? ¿O perdono rápidamente? ¿Cómo reaccionamos? Cuando era niña, mi padre me abandonó, mi madre me golpeaba y por eso soy así, ¿no? Hay quienes dicen eso. Y vienen arrastrando
una serie de situaciones que no se han querido dejar atrás. Cuando la Biblia nos enseña que conoceremos la verdad y esa verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Pues de todo lo que no es de Dios, de todo lo que venimos arrastrando de nuestros padres, de niños, de situaciones, de todo. La palabra dice que es la que nos hace libres. Entonces, lo que te haya pasado, no es que obviamente Dios no lo sepa, Dios sabe absolutamente todo, ¿no? Hemos pasado o vamos a pasar por momentos de dolor profundo, de enfermedad, de escasez, depresión, desamor, por momentos donde nos van a despreciar, por momentos de desánimo. Vamos a pasar por una serie de situaciones que nos van a mover emocionalmente. Pero, ¿cuál es la actitud con la que asumimos esas situaciones difíciles que vamos enfrentando en la vida? Somos el resultado de nuestros pensamientos y ese pensamiento siempre va a producir una acción, una reacción en nosotras. Por ejemplo, hay gente que ve la montaña y dice, la voy a subir, claro que sí, voy a subir esa montaña, sé que lo voy a lograr. Y lo logra con determinación, sube la montaña. Pero hay otras personas que ven la montaña y se ponen a llorar y dicen, no puedo, es que esto es demasiado para mí, no puedo. Y no suben nada, ahí se quedan. Entonces, si no actuamos con determinación, asumiendo una actitud correcta, una actitud bíblica, vamos a tener una actitud negativa de amargura, de que todo me sale mal y por todo me preocupo. De todo me preocupo. Pero ¿qué nos dice Marcos 7:21? Si me acompañas por favor ahí, Marcos 7:21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, identificamos, ¿no? Ok, ¿qué es lo que nos contamina? Bueno, lo que hay en nosotros. Y cuando Dios habla del corazón, se refiere a la mente, a pensamientos, al intelecto. Y todo esto es el asiento de las actitudes que asumimos. Una mala acción comienza con un simple pensamiento. Empieza un chispazo primero de un pensamiento, pero al rato ese pensamiento lo traemos continuamente, hasta que lo llevamos a la acción. Entonces nuestros pensamientos pueden contaminarnos, llevándonos al pecado, cuando los llevamos a la acción, si son pensamientos no correctos. Si damos cabida a pensamientos de resentimientos, a pensamientos de odio, de envidia, de chismes, de preocupación, estos nos guiarán a cometer obviamente malas acciones, o sea, malas actitudes. Y tal vez tú digas, bueno, pues es que yo sí paso tiempo leyendo la Biblia, yo sí paso tiempo orando y busco a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, debemos examinar cada una de nosotras qué es lo que estamos dejando entrar en nuestra mente a través, bueno, de la televisión. Creo que ahorita a través de la televisión ya es poco, pero bueno, también hay casos. A través del internet, de qué nos estamos alimentando más, de qué estamos llenando más nuestra mente. El internet, las redes sociales, ay, miren qué importante es ese punto, porque bueno, en consejerías generalmente la queja de la esposa es que mi esposo vive para el teléfono, vive para las redes, todo el día está en las redes, ya no platica conmigo, ya no me dice nada, no, es puro teléfono, etcétera. Entonces, pero también hay mujeres que es puro teléfono. ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales que no queda muchas veces tiempo para leer la Biblia? O a lo mejor la lees por un ratito,
pero toda la mayor parte del tiempo estás metida en las redes sociales. Y se lee la Biblia muchas veces para callar la conciencia, pero se genera una codependencia de las redes sociales. Y entonces, en lugar de que empiece a haber pensamientos de la palabra, pensamientos que si a lo mejor no estás pensando específicamente en la palabra, pero hay pensamientos buenos, pensamientos correctos, pensamientos nobles, esos pensamientos se empiezan a transformar en malos pensamientos. Y muchas veces esa situación que estás pasando, difícil, estresante, no la logras vencer porque el tiempo lo inviertes en las redes sociales y es de lo que estás llenando tu mente. Entonces, otro punto muy importante es las conversaciones. ¿De qué llenas tus conversaciones? Porque mira, una conversación o te destruye o te edifica. Si tú permites, mira, por ejemplo, chismes, o eres chismosa y andas hablando la información, de eso tú estás llenando tu mente. Y al rato, fíjate, tu actitud cuando ves a la persona de la cual se estuvo murmurando, tu actitud cambia para con esa persona. Y ya no eres la misma. ¿Por qué? Porque ya hubo una semilla de chisme, de murmuración, porque es lo que primero comenzó con un pensamiento, pero después lo sacaste y se convirtió en pecado de murmuración. Y de repente esa murmuración se hace el teléfono descompuesto, ¿no? Y ya no se dice una cosa, sino se extiende y se dicen mucho más cosas. Y el diablo, fíjate, el diablo ahí bien contento en esa plática de murmuración. El diablo bien contento, él acá elevado, porque le estás dando todo el lugar, diciéndote, síguele, di más, invéntale. No importa, tú platícalo, tú coméntalo, porque ¿sabes qué? ¿Cómo te lo vas a quedar para ti sola? Lo tienes que compartir. ¿Para qué? Para que oren por eso. Compártelo, dilo. Y ahí el diablo susurrando y uno cayendo en la mala información, en la mala actitud, en el chisme, en los comentarios inapropiados. Otro punto, las películas que ves son una semilla que están sembrando ahí en tu mente. ¿Qué películas? Si son películas de terror, bueno, pues de entrada ya sabemos que como cristianos pues no debemos ver películas de terror, ¿verdad? Pero ¿qué películas ves? ¿Qué es lo que tú percibes en esa película que está guardándose ahí esa información en tus pensamientos? Así que si nos llenamos más de todas esas cosas, eso es lo que va a impactar nuestra mente. Si nos llenamos de todos esos comentarios que acabo de hacer, eso es lo que nos va a impactar y eso es lo que va a fluir en cualquier punto de nuestra vida, en cualquier momento. Así que bueno, debemos reemplazar, hermanas, los malos hábitos que comúnmente tenemos. Debemos reemplazar las cosas que no nos edifican por cosas útiles que sí nos edifican, que sí nos construyen. Sobre todo, leamos la palabra de Dios y oremos para que obviamente podamos vencer ese tipo de situaciones. Pidámosle a Dios que nos ayude a concentrarnos en lo bueno y en lo puro, como dice su palabra. Ahora, a lo mejor tú digas, pero ¿cómo? ¿Cómo lo logro? Sí se puede. Se requiere de práctica, se requiere de hábitos, pero sí puede hacerse. Mira, si esto no se pudiera hacer, el Señor no lo diría en su palabra. El Señor no diría que llenemos nuestros pensamientos con pensamientos puros, honestos, virtuosos. No, es decir, sí se puede, lo podemos lograr, pero necesitamos practicarlo, vivirlo, hacerlo un hábito en nuestra vida. La Biblia nos habla de 4 tipos de terreno que representan nuestro corazón y las diferentes actitudes que asumimos al oír la palabra de Dios. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 13,
del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Y vamos a estudiar la parábola del sembrador. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y significa esto que el que tiene oídos para oír, oiga, se traduce en estar listos para obedecer. Mira qué bonito implica esto, qué bonito su raíz. El que tiene oídos para oír, oiga, es decir, estén listas para obedecer, estemos listas para obedecer. Ahora vamos a leer la parábola del sembrador explicada. Dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿cómo dice? Tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vemos que lo que dice la parábola es que algunas personas dice que están endurecidas en su corazón y son personas que están recibiendo el mensaje del evangelio. Otras dice que son superficiales. Otras están ocupadas en demasiadas cosas, muchas preocupaciones que distraen su vida. Y algunas cuantas dice son receptivas al mensaje de la palabra. Pero aquí la pregunta en esta mañana es: ¿cómo está enraizada la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Ha generado esa raíz? Esa semilla ha generado una raíz que se ha afianzado en la tierra y después creció esa planta hasta hacerse un árbol. Y estamos dando esos frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura. ¿Qué tipo de terreno es nuestro corazón? Esa es la pregunta que debemos analizar en esta mañana, ahí en lo personal, cada una de nosotras. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuál es ese fruto que ha generado en nosotras la semilla de la palabra? Que se ha sembrado hace ya muchos años que se sembró. Para unas a lo mejor tienen menos tiempo, otras tenemos años, muchos años en el evangelio. Así que bueno, vamos a analizar cuál es el tipo de terreno que es nuestro corazón, pues con el paso de los años. El primer tipo de terreno, como dice ahí la Escritura, es la semilla que cayó en el camino. Y dice ahí que viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado. Este representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden.
Vez tras vez escuchan el mismo mensaje o diferentes mensajes, pero se diluye, dice, no lo entienden, porque es un corazón que está endurecido por los problemas de la vida. Es un corazón que está herido, se ha amargado. Es un corazón que no perdona. Tiene situaciones ahí que no ha sanado en su corazón y por lo mismo no recibe el mensaje. Ese corazón se ha hecho ahí una piedra, está duro, difícilmente penetra la palabra de Dios. Su actitud es negativa, por lo mismo. Todo le va mal y siempre saca a relucir el pasado en la primera oportunidad. Su actitud es de estar a la defensiva y siempre busca justificar sus errores. El diablo usa la amargura y creo que todas lo sabemos y lo hemos escuchado una y otra vez. El diablo usa la amargura para que tú no recibas la palabra de Dios y seas sanada por la palabra. Aunque conozcas la palabra, te sepas la palabra de tapa a capa. Puede ser que eres muy versada en la Escritura, pero de nada sirve ser versada en la Escritura si hay situaciones en nuestra vida que no resolvemos delante de Dios. Si hay situaciones de amargura que impiden que la palabra de Dios penetre porque se ha endurecido ese corazón. Y si hay amargura en el corazón, no hay favor de Dios, no hay gracia de Dios, no hay respaldo de Dios. Por eso es que cuando hay amargura y no hay un arrepentimiento genuino, un perdón genuino, ese corazón es cuando se va endureciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero dejas de tener respaldo de Dios. Porque dice la Escritura en Hebreos 12:15, yo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Entonces, ¿qué dice? Asegúrate de identificar, examina tu corazón. Si a tu mente viene tal persona y te da coraje, estás amargada. Si a tu mente viene tal circunstancia que te dolió, que te hirió y no la has soltado, y tú hablas de esa situación, hay amargura en tu corazón. El peligro es que se está endureciendo ese corazón para que tú seas sanada por la palabra de Dios y seas libre de todas esas situaciones. Para que haya una raíz, primero obviamente se tuvo que sembrar una semilla que crece hasta convertirse en un árbol. Es exactamente así sucede con la amargura. Se genera una raíz que brota en el corazón, pero esa raíz que brota en el corazón va a generar graves problemas en nuestras relaciones matrimoniales, familiares y aún en nuestras relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos esos desacuerdos. No estoy de acuerdo en lo que me dices. Es que no estoy de acuerdo en esta situación. Y cuando no estamos de acuerdo, pero no lo hablamos, no lo soltamos, no lo decimos, entonces empezamos a llenar la mente de cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Pero no las decimos, nos las guardamos. Pero en el momento preciso, como empieza a hacerse una raíz, sin darnos cuenta, en el momento preciso que ya se empezó a generar esa raíz, sale la amargura. Soltamos la palabra, soltamos la actitud, soltamos los malos comentarios, las malas situaciones. ¿Por qué? Porque ya se generó una raíz que se apoderó de tus pensamientos. Qué importante de verdad, hermanas, es guardar nuestros pensamientos, tener pensamientos positivos, o sea, pensamientos bíblicos, pensamientos buenos, pensamientos agradables. Pero a veces nos vamos más por los malos pensamientos
Y ahí nos estacionamos en los malos pensamientos. En lugar de decir, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios, Señor. Estoy batallando con estos malos pensamientos de amargura en mi corazón, de situaciones que vienen a mi mente, que me atormentan. Señor, tú eres mi ayuda. Y no me voy a poner a batallar con ellos, Padre, pero sabes, me pongo a alabarte, me pongo a exaltarte. Gracias, Señor, por esta situación. Gracias, Señor, porque en cuanto no me gustó esa situación que me llevó a este punto, yo te doy gracias, porque nada pasa que tú no permitas. Y entonces empezamos a alabar a Dios y agradecerle y soltamos eso. Y al rato quiere volver a venir ese pensamiento y tengo que volver a correr al Señor y a su palabra. Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro. Y empezar a llenar esos pensamientos de pensamientos correctos, bíblicos. Entonces, ojo, esa raíz de amargura se apodera de tus pensamientos cuando permite los desacuerdos, que crezcan los desacuerdos, cuando permites que crezca el resentimiento o cuando alimentas rencores por heridas pasadas. La amargura impacta de tal manera que provoca celos, provoca disensiones e inmoralidad en la mente de una persona. Una persona muchas veces se amarga con otra porque trae los zapatos que a ti te gustan. ¿Por qué? Porque si en un punto ya dejaste que esa semilla de amargura empezara a endurecer tu corazón, entonces un pecado te va llevando a otro pecado y a otro pecado. Y entonces cuando tú traes eso en el corazón, ahora se gesta la envidia. Esos zapatos que trae la hermana me gustan, pues me voy a comprar unos iguales, no unos iguales, unos mejor que ella. ¿Me explico? Aguas, eso es amargura, eso es envidia. Es decir, la amargura te llevó a otro pecado, la envidia. La inmoralidad también. Entonces la envidia te lleva a la inmoralidad. Porque todo eso es inmoral, no es moral, no es correcto, no es santo, no es espiritual. Entonces, ¿cuál es la reacción cuando ves que viene la persona amargada? Cuando está uno platicando, ¿no? Y de repente tú a lo lejos ves que esa persona que tiene amargura viene caminando hacia ti. ¿Cuál es la reacción? Seamos honestas. Mira nada más, muy buena la reacción de todas. ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos que viene acercándose una persona que está amargada? Huir, ¿no? Huir. No queremos que se acerque. ¿Por qué? Porque contamina la mente, contamina el ambiente, contamina el espacio y queremos huir. Sin embargo, ¿qué debemos hacer? Debemos ser misericordiosas y exhortar y animar con amor siempre. Misericordiosas, porque acuérdense, el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, las vidas de algunas personas están llenas de restos de cosas que empezaron y no terminaron. Y se puede ser así con la palabra de Dios. Cuando uno la oye, se entusiasma. Sí, oh Señor, gracias porque tú hablaste a mi vida. Esa palabra era para mí, era justo lo que yo estaba necesitando. Y qué padre, wow, qué bueno. Pero ¿de qué sirve que Dios nos haya hablado si no vamos a obedecer? Si no hay cambios en nuestra vida, pues de nada sirve que Dios nos haya hablado directamente. ¿Cuántas veces Dios no ha hablado directamente con el mensaje, con la predicación o a través de la misma Biblia en tu tiempo devocional y te habla directamente y dice: Señor, Dios mío santo, ¿cuántas veces he leído esto? Pero lo estoy entendiendo. Es una palabra que está hablando a mi corazón y se hace ese rema, ¿no? Esa palabra revelada que tú decías: Señor, no lo había entendido, pero ahora para mí es claro. Bueno, ¿de qué sirve toda esa emoción si no hay cambios? O sea, si Dios nos habla es para que haya cambios, ¿sí o no?
No podemos vivir de emociones pasajeras. Es que Dios me habló hace 4 años y wow, fue sorprendente, pero ya me quedé ahí. No, Dios nos habla para que haya cambios en nuestra vida. Dios ha puesto en nosotras una mente, y en esa mente Dios ha puesto la obligación moral de usarla y de tener una fe inteligente. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida, con nuestra mente. Ese es el propósito de nuestra mente, tener pensamientos correctos, cristianos. Ser cristiana, fíjate, no solo es un privilegio, sino es una responsabilidad delante de Dios y delante de la gente que nos rodea. El segundo tipo de terreno es la semilla que cayó en las piedras. Bien, estos reciben la palabra con gozo, ¿no? ¿Has visto a gente así? Recibe la palabra con gozo, se emociona, con ánimo pronto, creen por algún tiempo, pero cuando llegan las pruebas, se desaniman y se van. Tropiezan, se escandalizan y abandonan su fe. Y dicen, antes en todo me iba bien, pero desde que voy a la iglesia, todo me va mal. Todo me sale mal. Me duele el juanete, me piso el pollo y empiezan a salir un montón de cosas. Todo me va mal, me quedé sin trabajo, tengo problemas con mi esposo, mi familia me rechaza porque ya no tomo, ya no fumo, ya no digo malas palabras, ya no estoy acá en el ponchis ponchis, en el baile, entonces ya nadie me quiere. A todos le caigo gorda y entonces esas personas se regresan a su vieja vida, aunque vengan a la iglesia, aunque sigan recibiendo el mensaje de la palabra. Si has escuchado a personas así que dicen, desde que yo voy a la iglesia, todo me va mal. Y hay un desánimo, porque al principio, sí, qué padre, qué alegría, qué gozo, sí, la palabra era lo que yo necesitaba. Pero viene el primer maremoto. Bueno, ¿qué maremoto? Las primeras olas que te arrastran, ¿no? Y se desaniman, se desalientan. El tercer tipo de terreno son las semillas que cayeron entre los espinos. Este es un corazón que está dividido. Fíjate bien, es un corazón dividido. Este corazón recibe la palabra con gusto también y empieza a caminar, pero las preocupaciones y el engaño de las riquezas de este mundo ahogan la palabra y entonces ese terreno, ese corazón queda sin fruto. Tiene tantos intereses en la vida que no le queda espacio para las demás cosas. Y esas cosas, estamos hablando cosas importantes. Está demasiado ocupada para orar, tan preocupada por muchas cosas que se olvida de estudiar la palabra de Dios y no le queda tiempo para aquel del que provienen todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay afán, porque hay preocupación. El trabajo te puede tener demasiado agotada, pero nunca faltas al trabajo. ¿Por qué? Porque sabes que de ahí comes, porque sabes que del trabajo pues genera ingreso, ¿no? Sabemos eso. Entonces, miren, podrá haber un maremoto, un terremoto, lo que sea, pero yo voy a trabajar, ¿no? Pero podrá haber un maremoto, lluvias, bueno, no maremoto, podrá haber lluvias intensas, podrá haber pandemia y no voy a la iglesia porque me voy a contagiar. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo nos identificamos en los diferentes tipos de corazón? Generalmente que pensamos que si dejo de ir al trabajo es algo muy importante, pero la iglesia le doy un lugar de menos importancia. Y a la cita con el Señor cada mañana con frecuencia puedo faltar también. ¿Por qué? Porque no pasa nada.
porque no ha caído un rayo que me parta, o porque veo que en mi casa todas las cosas van bien, mis hijos están sanos, tenemos para comer todos los días. No pasa nada porque no vaya a la iglesia, porque ahora, desde que inició la pandemia, pues yo ya me quedo en casa bien cómoda, con mi bote de palomitas, escuchando la enseñanza y engordando, ¿no? Y entonces, no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? No, hermanas, debemos tener cuidado de no reemplazar a Cristo del lugar que a Él le corresponde. Al Señor le corresponde el primer lugar en nuestro corazón, al Señor le corresponde el primer lugar absolutamente en todo, y es un lugar que también tiene dentro de la congregación. O sea, es parte de la vida de un cristiano. ¿Cuál fue la actitud del joven rico? Vamos a Lucas, capítulo 12, 19. ¿Ya estamos ahí? Me les escapé poquito. Hace calor. Bueno, dice el joven rico: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Cómo dice? Repósate, come, bebe, ¿y qué más? Regocíjate, ¿no? Así que mientras se tenga la actitud del rico insensato, el deseo es tener más, y eso es contrario al evangelio. Esa actitud ahoga la semilla de la palabra. Ahora, el que tú quieras tener más trabajando no es malo, o sea, eso no es pecado. No estoy hablando, eso está mal, es pecado. No, pero no puede ser tu prioridad. El Señor nos demanda tener nuestras prioridades siempre equilibradas, y entonces vamos a vivir bien, vamos a vivir de una manera correcta. ¿Cuál es el motivo de tu ahorro? Pregúntate ahí. A lo mejor tú eres de las que acostumbras a ahorrar. Bueno, ¿cuál es el motivo de tu ahorro? ¿Por seguridad para el futuro? No está mal, no está mal. Pero bueno, ¿ahorras para un mejor teléfono? ¿Ahorras para un mejor guardarropa, los zapatos, la bolsa, etcétera? Tantas cosas que a las mujeres nos gustan. Digo, no está mal, pero donde está tu tesoro, está nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Aquí el punto no son las cosas, el punto es dónde nosotros ponemos nuestro corazón. Ese es el punto importante. El Señor nos desafía a través de su palabra a que no hagamos tesoros en la tierra, porque mira, esos tesoros de la tierra pues nos van a corromper y aún nos los pueden robar. Y ha pasado, nos los roban, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer si nos los roban? ¿Nos amargamos? Hay quienes se amargan. Pues no, suéltalo y bendice a quien te robó. Dile, si no tienes la oportunidad de verle físicamente, dile por mensaje o dile tú con tus palabras: te bendigo y te lo regalo. No me debes nada. Eso sana tu corazón, pero hazlo de verdad, de verdad. Y dice, hagamos tesoros pero para el cielo, porque eso nadie nos los puede robar y nadie nos los puede quitar. Esa es la actitud correcta. Por otro lado está la preocupación o el afán, ¿no? No tengo trabajo, porque con la preocupación viene la queja. No tengo trabajo, tengo que pagar la renta, no hay para el gas, las colegiaturas, ya se llega la fecha, tengo que trabajar horas extras para poder pagar esas colegiaturas. Mira, hermana, si no tienes para pagar colegiaturas, no metas a tus hijos en escuelas particulares.
y asunto arreglado, te dejas de preocupar. Hay muchas escuelas de gobierno, o si no, algo mejor, da la escuela en casa, instrúyelo tú misma en casa y dejas de preocuparte por las colegiaturas. Todas esas preocupaciones, como les comentaba, bueno, en sí no son malas, pero cuando las ponemos por encima de la verdad de la palabra, ahogan la semilla, porque eso no proviene de fe. La preocupación no satisface ninguna de nuestras necesidades, al contrario, una actitud necia, es una actitud necia porque Dios sabe qué es lo que necesitamos. En primer lugar, Él ha prometido que qué comer, qué beber y qué vestir no nos faltaría. Hermana, ¿te ha faltado? ¿Verdad que no? Puede que economía a veces no haya mucha, pero qué comer, qué beber y qué vestir siempre lo vas a tener en tu casa. Siempre vas a tener alimento en tu mesa, no importa que sean puros huevitos. Mira, hubo un tiempo que mi familia y yo comíamos, gracias a Dios, ¿verdad? Puro huevo. Pasó bastante tiempo. Yo le decía a una hermana, pasó bastante tiempo que yo cuando mi esposo me hablaba, le decía, ¡cuac! ¡Cuac, cuac! ¿Por qué? Estábamos en un tiempo que Dios así quería, ¿no? Cuando iniciábamos el ministerio, ¿no? Puro huevito, y a veces si no había huevito, pues frijolitos, y si no tortillitas, pero no faltaba el alimento en nuestra mesa, había. Y gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, porque bueno, pasaron los años, ¿verdad? Pasó el tiempo y Dios empezó a suplir y empezó a proveer. Y es muy bonito, es glorioso cuando es Dios el que te sustenta. ¿Sabes? No nos preocupamos por eso, ¿no? Comida, bebida y vestido tenemos todos los días. Así que no te preocupes. Dios sabe qué es lo que necesitas. Específicamente sabe qué es lo que necesitas. Y a lo mejor necesitas un poco más, Él lo sabe. Y sabes, a veces cuando estás orando por algo y Dios te suple, te da exacto lo que ocupas, ¿sí o no? Generalmente no da de más lo que necesitas. No digo que en ocasiones no dé de más, claro que sí, pero generalmente necesitas tanto, te da tanto el Señor. Y es una bendición. Así que fíjate, la preocupación de nada aprovecha. Al contrario, es una actitud necia. Es una actitud necia. No seamos necias, no seamos insensatas, seamos sensatas. Ahora, ¿cómo evitamos la preocupación? Bueno, solo la fe puede liberarnos de la ansiedad que causa codicia y avaricia. Es la fe, es la palabra, es estar en la palabra. No hay otra manera, es la Biblia, es conocer la Biblia, pero no conocerla superficialmente, es conocerla, es vivirla. Y el cuarto tipo de terreno, y ya con esto casi termino, es el buen corazón, el que fue sembrado en buena tierra. Este corazón produce fruto espiritual cuando vivimos la palabra. No hay manera de que este tipo de terreno produzca si no se vive. Si no fue primeramente limpiado, ¿verdad? Ese terreno, si no fue labrado y si no fue regado, no hay manera que produzca. Así que produce de una manera espiritual cuando vivimos la palabra. Este corazón siempre está dispuesto a aprender, está listo para oír. El verdadero oidor es el que escucha, entiende y obedece. Ese es el verdadero oidor. No hay más. Como mujeres cristianas, todas deberíamos identificarnos con este buen corazón. De hecho, esa es la meta, es el estándar al que debemos llegar. Esa es la actitud correcta que
que debemos tener el buen corazón, donde cayó la semilla y dio fruto. Sin embargo, en alguna medida también nos identificamos o nos podemos identificar con los otros tipos de terreno. La pregunta para cada una de nosotras es, nuevamente te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Analízate, piénsalo, medítalo. ¿Cómo está nuestro corazón con todo lo que ya vimos? Viene el diablo y arrebata la semilla de la palabra porque hay amargura ahí en tu corazón y eso te robó el fruto. Y tienes tal vez años en la iglesia. Tal vez la recibes con gozo, pero los problemas te tienen desanimada. Estás desalentada. ¿Hay esperanza? ¿O existe un corazón dividido por las preocupaciones y lo que el mundo ofrece? Suelta lo que tengas que soltar. ¿Estás produciendo fruto espiritualmente como debería ser? ¿Obedecemos y vivimos la palabra? Contéstate a ti misma. Contestémonos cada una de nosotras. ¿Obedecemos y vivimos la palabra? Ese es el estándar al que debemos llegar. Porque ¿qué dice la Escritura también? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se hicieron inútiles. Entonces, si ese es el estándar, también tengo que identificar con humildad, Señor, me falta en esta área. Señor, es verdad, perdóname, me falta en esta otra área. Señor, de verdad, perdóname, ayúdame, porque es verdad, necesito en esta área trabajar, tomar decisiones, ser contundente con mis decisiones, ser contundente en buscarte todos los días de mi vida y no distraerme. No que sea malo, no que sea malo que busquemos, que veas cosas en el internet, eso no es pecado ni es malo. El problema es cuánto tiempo invertimos que nos quita de buscar a Dios. Ese es el punto. No son malas las conversaciones, al contrario, nos podemos edificar mutuamente. El problema es qué es lo que hay en esas conversaciones. Y tal vez no son conversaciones que haya chismes con las hermanas, pero ¿qué hablas en lo íntimo con tu esposo? Las que tenemos esposo, ¿qué hablamos en lo privado? A veces decimos, nada más estamos tú y yo, pero Dios está. Y Él es el oyente silencioso en cada conversación. Murmuramos, nos peleamos, pecamos. ¿Qué hacemos? En lo íntimo. A lo mejor ahí, tú solita, no tienes tu esposo y estás tú sola ahí, nadie te ve. ¿Pero qué estás pensando? ¿Qué estás permitiendo en tu mente? ¿De qué estás llenando tus pensamientos? Porque en un punto van a brotar. Entonces vuelvo a preguntar, ¿estamos produciendo fruto espiritualmente? ¿Obedecemos y vivimos la palabra como deberíamos hacerlo, como Dios nos lo demanda? Jesús demanda que tengamos un buen corazón, es decir, perdón, ¿habrá agüita? Por favor, una poquita. Un buen corazón. Es decir, que tengamos mente, pensamientos e intelecto alineados a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos demanda, porque esto en conjunto es el asiento de las emociones. Esa es la demanda. A ese punto debemos llegar. Una actitud correcta
que no sea fingida. Una actitud correcta habla de cuánto buscamos al Señor de una manera dependiente y humilde. Dependiente y humilde. Porque podemos conocer mucho la Biblia, como les decía, escuchar todos los días y todo el día prédicas en YouTube, que sí nos ayudan, ¿no? Podemos hacerlo, escuchar todo el día alabanzas, pero eso no hace que la semilla dé fruto. Lo que da fruto es la palabra. Lo que da fruto es oír la palabra y alistarse para obedecer. Eso es lo que realmente da fruto. Lo que da fruto es que pasemos tiempo en la Escritura, un tiempo dedicado, un tiempo que tú digas, este es mi tiempo devocional con Dios, y pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, lo tengo que hacer. Bueno, no lo tengo que hacer, lo hago porque amo al Señor. ¿Cuál es la actitud? Jesús tuvo una actitud correcta en cada situación. Él nunca se amargó. Él siempre decía las cosas de frente sin herir. Nunca estaba a la defensiva. No se desalentaba, al contrario, alentaba. No se preocupaba, no se afanaba. Su objetivo fue siempre complacer al Padre en todo. Ese fue su objetivo. Y el Señor nos da la clave para guardar nuestros pensamientos, para poder tener esas actitudes correctas, alineadas a su palabra, para guardar nuestro corazón. Volvamos, por favor, al versículo con el que comenzamos, Filipenses 4:8. ¿Está abierta? Ay, muchas gracias. ¿Ya estamos ahí? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿a qué se refiere verdadero? Vivir en la verdad y hablar con la verdad. Todo lo que es verdadero, vivir en la verdad y hablar con la verdad. Todo lo que es honesto significa, es característica de la vida cristiana, parte de la vida cristiana. En eso piensa. Todo lo justo es lo recto, lo honrado, es decir, lo que está en concordia con los estatutos de Dios. Todo lo puro, puro de toda falta, inmaculado, limpio. Todo lo amable, agradable, lo aceptable, lo placentero. Todo lo que es de buen nombre, habla de buena reputación, de toda confianza. Si hay virtud alguna, virtud, mérito, nobleza y excelencia. Si algo digno de alabanza, elogio, aprobación. En esto pensad, es decir, tomar en cuenta. El Señor nos dice, tomen en cuenta cada punto que estoy dando en este versículo. Tomarlo en cuenta para poder vivir realmente vidas correctas. Así que yo te pido en esta mañana, hermana, que leamos juntas el versículo en voz alta. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, así es, en esto pensad. Y terminamos, tómalo en cuenta. A eso se refiere en esto pensad. Todo esto, tómalo en cuenta. Porque podemos juzgar con mucha facilidad las fallas de otros, pero reflexiona en esto. ¿Qué tipo de tierra es nuestro corazón? El que tenga oídos para oír, oiga, que se traduce en estar listas para obedecer.
La semilla es la palabra, que provoca el cambio en nuestra mente y como consecuencia en nuestras actitudes. Amén. Así que, hermanas, en todo lo correcto, lo justo, lo bueno, lo amable, lo que tiene virtud, esa es la tarea. En esas cosas debemos pensar. ¿Cuándo? Siempre, siempre, hasta que Cristo venga o hasta que Cristo nos llame a cuentas. Estos son los pensamientos con los que debemos vivir todos los días de nuestra vida. Y te aseguro, porque la palabra es infalible, que no te atormentarán más esos pensamientos que te atormentan. Al contrario, vivirás libre, porque eso hemos sido llamados. Conocemos la verdad nos hace libres. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra que fue sembrada en esta mañana en cada corazón. Señor, es verdad, en algún punto de nuestra vida nos identificamos, Señor, con las diferentes actitudes del corazón. Padre, pero tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, santifícanos con tu verdad. Señor, tu palabra es verdad. Y tu palabra nos transforma, tu palabra nos cambia, tu palabra nos ayuda a cambiar nuestra forma de vivir para que cambie nuestra forma de pensar. Señor Jesús y Padre eterno, te alabamos, te bendecimos. Tú eres nuestro Dios y nuestro Hacedor. Tú sustentas nuestra vida todos los días y por eso te damos gracias. Gracias por el mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro consuelo, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro refugio a cada momento. Señor, te entregamos nuestros pensamientos. Tú los conoces mejor que nadie. De hecho, antes de que salga la palabra de nuestra boca, primero lo pensamos. Tú ya lo sabías. Muchas veces hemos fallado, Señor. En otras hemos tenido victoria, pero Padre, ayúdanos a vencer siempre, Señor, porque somos más que vencedores, dice tu palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.